¿Qué pasaría si tu trabajo va a desaparecer en los próximos 5 años? ¿Qué preguntas te empezarías a hacer? Una de las preguntas es, ¿hacia dónde voy? Una palabra que surgió en otra de las charlas es reinventarse. Y hoy vamos a hablar un poco de reinventarse. ¿Por qué? Porque 1.000 millones de personas a lo largo de los próximos 5 años no van a poder trabajar más. ¿Por qué? No porque lo hagan mal, no porque simplemente su trabajo va a desaparecer. Inevitablemente va a desaparecer. Porque vamos avanzando a lo largo de toda nuestra vida, creando nuevas tareas, que crean nuevas responsabilidades, que crean nuevos roles, y esos trabajos se van creando a lo largo del tiempo, pero también dejan de existir. Y estas 1.000 millones de personas vienen de un mundo quizás que está transicionando a algo que deja de ser analógico para ser capaz más digital, y esas 1.000 millones de personas se van a tener que reinventar. Pero ¿qué pasaría además si vas a vivir casi 100 años? Es altamente probable que vos y yo vamos a vivir más de 100 años. O altamente probable que vayamos a estar muy cerca de eso. Que nos vamos a morir de viejos. No porque tengamos accidentes, no porque tengamos enfermedades, sino que vamos a vivir más. ¿Y qué significa que vas a vivir más? Que vamos a poder seguir haciendo que nosotros querramos o trabajar por tanto tiempo de lo que a nosotros nos gustaría, por mucho, mucho más tiempo. Eso se debe a un montón de factores, y esto es algo que mejoró la calidad de vida en un montón de países. Indiscriminadamente, en los últimos 30 años, la expectativa de vida aumentó 10 años. 10 años es un montón de tiempo. Pensá que hace 100 años, la mayoría de la gente más o menos oscilaba a los 50 y pico de años. Y si fuese hace 2000 años, la mayoría de la gente vivía entre 30 y 40. Hoy la mayoría de la gente vive más de 80 años. Y nosotros, como somos de una generación un poco más contemporánea de alguna manera, vamos a terminar viviendo 100, más, por lo menos 90, pero con una calidad de vida excepcional, muchísimo mejor, porque la innovación en todos los sectores y sobre todo en Pharma fue exponencial. Vivimos muchísimo, muchísimo mejor. Pero ¿qué pasaría si además te cuento que este concepto de reinventarse, que este concepto de vivir varias vidas en una vida, es algo que pasó históricamente? En esta pequeña línea temporal, que solamente abstraje los últimos 300 años porque podríamos retrotraernos a 2.000 años en el pasado o incluso 10.000 años en el pasado, donde cada innovación que la humanidad, que la persona puso en funcionamiento para mejorar un proceso, un sistema, algo en particular que nos sacaba a nosotros de la cadena de valor. En los últimos 300 años, vos y yo que fuimos al colegio y aprendimos un poco de la primera revolución industrial, fue llevar esa sistematización, esa serialización, ese trabajo en escala de forma supermasiva a la fábrica. Y la fábrica empezó a tener estos procesos. Luego pasaron distintas crisis, por ejemplo, apareció el movimiento ludista, que era un movimiento que trataba de imponerse y trataba de romper todas las máquinas, romper todo lo que la humanidad estaba creando para sacar un poco el trabajo manual y automatizarlo de alguna manera. Luego sucedió otra crisis más, que fue en la segunda revolución industrial. Y acá hago un paréntesis, porque en todo este tiempo, que fueron transitando desde la primera revolución, incluso antes, eran cambios que se daban con mucho tiempo de espacio, muchísimo tiempo. Estamos hablando de décadas, sino centenares de años, y poco a poco se empezaron a acortar estos tiempos de innovación. Cada nueva fábrica traía nuevos procesos, cada nueva fábrica traía nuevos trabajos, nuevos roles, nuevas responsabilidades y nuevas máquinas que las personas tenían que adquirir el conocimiento para poder aprenderlo. En los últimos años, y es quizás más contemporáneo en nuestra realidad, vimos la tercera revolución industrial, donde se empezaron a ver nuevas formas de energía, nuevas formas de generar esta energía, nuevas formas de sistematización, nuevas formas de conectarnos. Si te pones a pensar un poco más y si tenés más o menos mi edad, pensarás que el mundo siempre tuvo celular, lo cual no es cierto. El celular es bastante moderno y llegó a las masas hace no mucho tiempo y hoy estamos viendo esa nueva revolución, que es la revolución de la extrema digitalización, donde se vuelve algo muy propio, y lo veíamos en una de las presentaciones anteriores, donde la adopción de inteligencia artificial ya forma parte de nuestra vida, así como lo fue el celular, así como fue alguna máquina en el pasado que sistematizó, agilizó y automatizó un montón de trabajo operativo que para nosotros como personas no nos aportaba tanto valor. Pero vos viniste hoy a una charla TED y algo te tengo que enseñar, algo te tengo que dejar sembrado para que te reinventes de alguna manera, y es un concepto que a mí me encanta, que es la aventura de reinventarse. Porque si bien podemos hablar de que muchos trabajos van a desaparecer y que muchos trabajos seguramente se vayan a crear y que sin duda esto sigue así, porque hay un montón de trabajos que incluso en los últimos 20 años no existían, en la aventura de reinventarse, que es algo que probablemente vivas vos y yo, porque vamos a vivir mucho tiempo y vamos a tener que cubrir distintas necesidades que no existen todavía y las vamos a tener que salir a satisfacer,
es encontrar, darse cuenta, y por eso hoy viniste a esta charla del día de hoy, porque te diste cuenta que había algo que tenía que cambiar. Y el héroe en su camino se da cuenta que el mundo está cambiando, que su mundo está cambiando, y ese héroe va a buscar ese conocimiento. En el segundo paso, que el héroe detecta que hay determinados patrones, hay determinadas tecnologías, como puede ser ChatGPT, como puede ser innovación en tecnología, innovación en un proceso, innovación en algún sistema en particular, se da cuenta que ese conocimiento lo tiene que ir a buscar. Ya sea venir a esta charla, ya sea hacer un curso, ya sea escuchar un podcast, ya sea leer un libro, ya sea ver videos en YouTube, donde sea, es adquirir ese conocimiento. Y tomarse el tiempo, y es quizás la parte, y por eso lo puse como una curva, donde realmente uno pasa la curiosidad a algo material del cual uno empieza a consumir ese conocimiento y lo empieza a macerar de alguna manera, como lo empieza a masticar, lo empieza a digerir, y dice, bueno, ahora soy un entendido, soy un héroe que descubrió que había una necesidad en el mercado, que había algo que estaba cambiando y que de alguna manera lo empecé a procesar. Empecé a consumir podcasts, cursos, libros, el formato que a uno le resuene y empezar a poder consumirlo de esa manera. Pero con consumir conocimiento, la verdad que no alcanza. Acumular conocimiento no sirve de nada, porque todo queda en la teoría. Y cuando ves algo muy teórico, no te aporta mucho valor. Uno puede ser un entendido del tema, uno puede saber del tema, pero la única forma de saberlo es ponerlo en práctica. Y de ponerlo en práctica es la tercera parte del camino de este héroe, que es donde empieza a darse cuenta que todas estas herramientas que fue aprendiendo no sirven de nada si no las pone en práctica. Y ahí es donde me sirve mucho el concepto de ser un atleta. Un atleta es aquella persona que ve que tiene que aprender algo, que lo tiene que traducir en forma física y aprender con el músculo. Un atleta es aquella persona que se da cuenta que tiene que probar muchísimas veces, de iterar montones de veces, así como me decía González, es una cuestión de volumen, de probar, probar y probar, hasta que eventualmente ese conocimiento que formó parte de alguna teoría pasó a la práctica y lo ganamos en nuestra memoria. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber esta transición? Porque nadie aprendió, ni vos, ni yo, ni seguramente nadie en la historia de la humanidad, aprendió a andar en bicicleta escuchando un podcast. Difícilmente eso ya ha pasado, pero siempre hubo alguien que quiso mejorar quizás andar en bicicleta y se empezó a instruir un poco más. Pero esa instrucción tiene que venir siempre acompañada de ponerlo en práctica. Y la cuarta etapa, que es el camino quizás más interesante, y siempre me gusta cerrarlo como una especie de círculo, porque es un círculo virtuoso que se itera a lo largo de nuestra vida, es el camino final a través del cual uno vuelve al mundo ordinario, uno vuelve al camino original y se dio cuenta que el mundo estaba cambiando, se dio cuenta que tenía que adquirir un conocimiento a través del cual canalizar ese nuevo conocimiento que estaba formando parte de la realidad, lo puso en práctica, lo puso muchísimo en práctica, creó quizás un negocio, quizás creó algo que lo mantuvo competitivo en el mercado, creó algo en sí y a través del cual generó experiencia y se dio cuenta que se empezó a reinventar. Y reinventarse es algo que vas a hacer durante muchos años. Un montón de autores que empiezan a hablar de que, así como nuestras generaciones compartían el oficio de generación en generación y buscaban la forma de que ese oficio sea prolongado a través de la familia, reinventarse hoy en día forma parte de nuestra realidad, forma parte de algo que tenemos que hacer, de algo que inevitable vamos a tener que hacer para poder mantenernos competitivos en el mercado y va a ser un círculo que no tiene fin. Que ellos dicen cada 10 años, yo creo que cada vez menos, porque yo soy una persona que se reinventó en los últimos 10 años un montón de veces y probablemente nos toque reinventarnos cada vez más rápido, cada vez de forma más continua, más seguido, para poder seguir manteniendo competitivos en el mercado. Por eso, si bien hoy estuvimos hablando del cambio, estuvimos hablando de que estos son procesos que tuvimos mucho para iterar, de muchas personas que pasaron a lo largo de toda nuestra historia y toda nuestra humanidad, con un sinfín de desafíos y que se tuvieron que ir reinventando. Hoy el cambio llegó para quedarse, hoy el cambio no te va a esperar y por eso te invito a que te atrevas, que desafíes el sistema y que te reinventes. Muchas gracias.